Doy gracias a Dios porque permite que ahora pueda dedicar tiempo para grabar este nuevo tema. Con este tema que vamos a comenzar a grabar en este momento, estamos comenzando una serie de otros temas más y todos hablarán acerca del mismo tema pero con distintos aspectos. Es con respecto al don de profecía, lo que tiene que ver con los profetas, lo que tiene que ver con la comunicación de Dios con el ser humano después del pecado, porque antes del pecado el ser humano y Dios no tenían nada que impidiera la comunicación porque no había pecado. Tan pronto el pecado comenzó, la Biblia enseña que Dios buscó al hombre y desde que el pecado entró, desde ese primer momento en que Dios en el jardín del Edén buscó al hombre, siempre ha sido Dios el que ha iniciado la comunicación, el que ha buscado tener comunicación con el ser humano, porque al ser humano al volverse pecador, entonces huyó de Dios y se escondió de Dios. Eh, pero ¿cómo fue que Dios hizo para comunicarse con el hombre? Nosotros vamos a leer algunos textos que trata acerca de esto que acabo de decir, cómo fue que Dios hizo para comunicarse con el hombre. El primer texto, las primeras palabras que quiero compartir son unas palabras que ya en temas anteriores hemos leído. Está en Segunda de Pedro, el capítulo 20 y Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículos 20 y 21. Dice, ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Aquí está la, la primera declaración que leemos en la Biblia, donde encontramos que la comunicación del hombre con Dios fue porque Dios la buscó, Dios la propició. El Espíritu Santo inspiró a hombres. A esos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo se les llamó profetas. Y esos profetas fueron los que escribieron las Sagradas Escrituras. Esto ya lo vimos antes, cuando estudiamos acerca de la Biblia. Pero en este tema específico vamos a utilizar otros textos para saber cómo podemos entender esto en las Escrituras, esto de la comunicación de Dios con el ser humano después del pecado. Vamos a leer ahora un texto que está en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarlo y él me dijo, no hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús.
adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que aquí encontramos un nombre para esto que estamos diciendo. Es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Pero la misma palabra del testimonio de Jesús puede entenderse de dos maneras. Una es el testimonio que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, habla acerca de Jesús. Otro es el testimonio de Jesús que habla de las Escrituras. En las Sagradas Escrituras nosotros podemos encontrar y saber quién es Jesús. Y con las palabras de Jesús nosotros podemos entender qué o qué son las Sagradas Escrituras. Porque hay una correlación de Jesús, que es el centro de la Biblia, porque la Biblia nos habla del Creador y del Redentor y el Salvador, y el mismo Jesús, que su vida y su obra está de acuerdo con lo que la Biblia dice. Aquí hay otra cosa que quiero señalar, es que cuando el ángel se presenta ante Juan y después que le enseña lo que estaba enseñando, entonces Juan lo que hace es ponerse de rodillas, de hinojos, y trata de adorar al ángel. Pero el ángel le dice, no hagas esto, porque el ángel no quiere ser adorado, porque al que hay que adorar no es al ángel, sino a Dios el Creador. Con respecto a esto de la adoración, que solamente se debe dar a Dios, vamos a leer otro evento que tiene que ver con Juan y también con el ángel, donde Juan repite una acción. Estamos leyendo ahora en Apocalipsis capítulo 22 y los versículos 8 y 9. Dice, yo Juan soy el que oyó y, y vio estas cosas, y después de haber oído y visto, me postró para adorar a los pies del ángel que que me las mostró. Pero él me dijo, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, con tus hermanos los profetas y con los que guardan la palabra de Dios o de este libro, los que guardan las palabras de este libro, que son las palabras de Dios. Dice, adora a Dios. Aquí hay algunas cosas que queremos señalar. Cuando el hombre, influenciado por la majestuosidad del ser que trae el mensaje, que es el ángel que Dios envía, cuando ve a ese ser y recibe ese mensaje, otra vez se postra para adorarlo porque está ante algo que es más grande que él. Pero el ángel le dice, yo soy consiervo contigo, o sea, todos los seres creados por Dios ocupan un lugar en todo el universo. Es el lugar de la criatura. La adoración solamente se debe hacer al Creador. Y cuando estamos hablando ahora o comenzando a hablar acerca del espíritu de profecía y de los profetas, debemos tener en cuenta
esto que se está presentando, la adoración, es solamente a Dios. Cuando por segunda ocasión Juan trata de adorar al ángel, el ángel le enseña que la adoración se hace a Dios. Un principio que hay que tener bien establecido al hablar de los profetas, que son personas inspiradas por Dios, que Dios los elige para una obra especial. A estos les llama profeta, estamos viéndolo aquí en la Biblia. Esas personas, por grandes que sean, por todo lo que ellos hayan hecho, ellos son solamente criaturas de Dios. La adoración debe hacerse a Dios. Esto fue lo que causó que el pecado entrara al universo, porque Lucifer, que se fijó en su grandeza, en su capacidad, en su sabiduría y codició el trono de Dios, él quiso luchar contra Dios, primero contra el Hijo, después contra Dios, para que él fuera el que ocupara el lugar a Dios y a él fuera a quien se le adorara. Y la lucha del pecado que hay en la tierra tiene esta causa. Solamente las criaturas podemos adorar justa y correctamente al Creador. Nunca, nunca la criatura trata o honra o adora a la criatura, solamente a Dios. Esto está también señalado en otro momento en que otra persona trató de adorar al siervo enviado por Dios que traía para él algo especial. Estamos aquí hablando del apóstol Pedro cuando fue a encontrarse con Cornelio. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 2, el libro de Hechos, capítulo 10 y el versículo, vamos a leer Hechos capítulo 10 y versículo 20, 25 y 26 vamos a leer. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, que yo también soy hombre. Pedro levantó a Cornelio. ¿Por qué Cornelio trató de adorar a Pedro? Un ángel le apareció a Cornelio. Ese ángel le dijo que mandara a buscar a Pedro. Pedro fue influenciado por el Espíritu Santo para que respondiera a esta invitación de Cornelio. Y de esto vamos a hablar en otros, uno o dos temas más. No dentro del próximo tema y el otro, sino en un momento uno o dos temas más para hablar de esto de Cornelio y de Pedro. Pero aquí, como que Pedro viene por el llamado de Cornelio y Cornelio llama a Pedro porque un ángel le dijo que lo llamara y que lo escuchara, que tenía palabras de Dios para él
Por eso es que Cornelio, cuando ve a Pedro, lo adora. Pero Pedro, como un fiel hijo de Dios, como un fiel siervo de Dios, así como el ángel lo hizo con Juan, Pedro lo hace con Cornelio y le dice, detente, yo también soy un hombre. Pedro también le enseña a Cornelio que la adoración se hace a Dios. Una vez más, repito, en este inicio de los temas sobre los profetas, sobre el espíritu de profecía, la adoración se debe no a ninguna criatura. Nosotros debemos adorar a Dios. Y si nosotros adoramos a Dios, también debemos respetar, temer, no de tener miedo, sino de temer de reverencia a Dios que es nuestro creador. Y debemos amar a Dios porque Él nos amó tanto, Él nos amó primero y dio a su Hijo para salvarnos. Y esto que hizo nos los ha hecho conocer a través de los profetas, a través del espíritu de profecía. Debemos adorar al Creador. Continuamos después de este tema hablándoles del espíritu de profecía.